La pobreza es el tema de hoy acá en Soluciones y queremos preguntarles a ustedes cómo creen que se puede erradicar la pobreza de nuestro país, qué hay que hacer, qué medidas se deben tomar. Participen con sus respuestas a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB, hoy utilizando el hashtag o la etiqueta Soluciones Pobreza. Nos acompaña la mañana de hoy la profesora María Gabriela Ponce, ella es socióloga, además investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP. Hablemos de cosas que hay que entender antes de comenzar a hablar de la raíz del problema. ¿Qué es la pobreza y qué no se considera pobreza? Claro, el tema de pobreza básicamente tiene que ver con problemas de carencia. Uno lo puede considerar carencias, privaciones, necesidades de contingentes de población en algunas esferas específicas. A nivel científico se han desarrollado varios métodos y entonces parte del problema de todas estas cifras que salen, que vienen, que la CEPAL dice, que la ENCOVI, tienen que ver con sobre cuál método estamos hablando. El método más extendido, pero que también ha recibido muchas críticas, es el método de ingresos. Ese método además es mucho más variable que otros métodos que son mucho más estructurales, como es el caso del método por necesidades básicas insatisfechas, en donde más bien se ve de manera directa cómo vive la gente y a partir de allí se le califica. Lo que ha venido ocurriendo a nivel científico es que conforme las sociedades se van desarrollando, entonces el concepto de pobreza se va haciendo más complejo y va abarcando como más esferas. Entonces, ¿por qué? Porque está claro que si tú solamente atacas, por ejemplo, el tema económico y no atacas los temas sociales, entonces los fenómenos están integrados. Por ejemplo, tú puedes dar un programa de capacitación importante, pero si después la gente no tiene cómo integrarse al mercado de trabajo, claro, se pierden los esfuerzos. O al revés, si el mercado de trabajo está requiriendo cierto tipo de capacidades, entonces, y no tienes la población, los fenómenos sociales en general se retroalimentan y hay dinámicas entre ellos, de manera que ver las cosas de forma como estancos, ver solamente el tema económico o ver solamente el tema social o ver solamente, bueno, digo el tema social y dentro del tema social podemos ver los temas de salud, podemos ver los temas de educación, etcétera. Entonces, el tema es que se han desarrollado diversidad de métodos para la captación de la pobreza y esos métodos implican concepciones de pobreza distintas. El método más antiguo es ese método del ingreso, en donde la concepción de desarrollo era que los países tenían que crecer económicamente, que el bienestar era la riqueza económica, ergo la pobreza era lo contrario, que conforme los países se van desarrollando y se ve que, y eso fueron experiencias pasadas, habían países que crecían pero seguía aumentando la pobreza. Entonces, ¿cómo es eso que se crecía y seguía habiendo contingentes de población con altos niveles de pobreza? Entonces, empieza a trabajarse todo lo que tiene que ver con los temas sociales y su integración. Entonces, comienzan a haber también cierto tipo de metodologías que trabajan los temas sociales conjuntamente con los económicos. Hay además hoy organismos internacionales que abogan porque la variable socioemocional también sea tomada en cuenta en la medición de la pobreza. Sí. Sí, hay toda una tendencia, ahí yo debo confesar que yo mantengo ciertas distancias, porque no es cierto que esa sea la única fuente de problema. Claro. Igual, eso se está hablando, es una corriente en el pensamiento científico, se llaman las dimensiones faltantes de la pobreza. Pero yo creo que mejor resolvemos el tema de la pobreza material y después vamos a otras dimensiones, como digamos, cuando uno integra tantas cosas, los conceptos comienzan a difuminarse y entonces es más difícil y cada vez el número no sabes qué es lo que representa. Entonces yo ahí sí tengo algunas distancias, sobre todo en América Latina. Fíjate que, o en países subdesarrollados, si quieres, porque cuando empiezas a pensar en esas cosas, bueno, Maslow lo dijo hace mucho tiempo, cuando tienes resueltas ciertas necesidades, claro, entonces vas hacia otra, pero es que nosotros ni siquiera tenemos resueltas
un montón de necesidades. ¿A quién se le considera una persona en situación o en condición de pobreza por ingresos? Ok, eso es digamos, esa es, como te dije, la premisa está montada estrictamente sobre el ingreso de los hogares y el costo de las necesidades. El costo de las necesidades se pone en lo que llaman las canastas, las famosas canastas, que si la canasta alimentaria subió, hay dos: la canasta alimentaria y la canasta normativa de alimentos, la canasta normativa de consumo básico, que incluiría no solamente la alimentación, sino otras cosas básicas: vivienda, vestido, transporte, educación y salud, básicamente, ¿no? Entonces, se dice que un hogar, porque lo que se trabaja es el hogar, porque tú no eres pobre solo, tú compartes el ingreso y compartes los gastos con las personas de tu hogar. Entonces, cuando el hogar no tiene los recursos suficientes para alcanzar, para poder pagar los alimentos, se dice que está en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque ni siquiera la reproducción biológica está garantizada, porque la necesidad nutricional no se puede llenar. Según el Banco Mundial, también se califica como pobreza extrema toda persona que sobreviva con menos de $1 o Sí, 1.25 lo dólares subieron un poco. diario. Sí, eso es un estándar internacional. Ok. Ahora, en Venezuela tenemos todo un tema: ¿cuánto es $1? Depende de cuál es el que agarras. Entonces, eso también da margen para manipular la cifra, pero eso digamos que es un estándar internacional, porque el Banco Mundial es una agencia multilateral, entonces su preocupación tiene que ver con todos los países. Entonces trata de poner una línea que además, bueno, los economistas la trabajan, y se trabaja con lo que llaman dólares PPA, que son dólares de paridad del poder adquisitivo, es decir, dólares que sean equivalentes en todos los países, ¿ok? Pero eso ¿qué significa? Que con $30, más o menos 30, $35 de ingreso, una persona sería pobre extremo. Aquí en Venezuela, si hacemos los cálculos y depende del tipo del dólar, probablemente tú y yo estamos agarradas de la línea de pobreza extrema. Eso es muy probable. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el pobre y el pobre extremo? Bueno, es que el pobre extremo, cuando los métodos hablan de pobreza extrema, están hablando de que es la condición más severa, ¿ok? Es una pobreza estructural. No, la pobreza estructural tiene más que ver con condiciones que no varían tan rápidamente en el tiempo, con tus condiciones de vida, con el acceso, por ejemplo, que se habla del método, que el NBI es un método más estructural, porque eso tiene que ver con tu entorno, que no cambia de un día para el otro. El NBI es necesidades básicas insatisfechas. Básicas insatisfechas, que fue un método, ojo, creado en los años 80, es un método que ya tiene mucho tiempo, y los umbrales se fijaron en los años 80. Y nosotros todavía tenemos, 40 años después, tenemos todavía el reto de que todavía hay muchísimos hogares que están con problemas con esos umbrales. ¿Es ese el método que utilizan las instituciones del Estado cuando realizan su medición sobre la pobreza? No, las instituciones del Estado, lo que pasa es que dependiendo de cuál es el método que te favorece, hablas. Es el que utilizan. Es el que utilizan, eso hay que decirlo, porque cuando el boom petrolero, que lo que desciende es la pobreza de ingreso, aquí solamente se hablaba de la pobreza de ingreso. ¿Por qué? Porque tenía un descenso muy importante, mientras que la pobreza por NBI, que es una pobreza que depende más de las condiciones estructurales de vida y que digamos que mide un poco mejor el aporte de la política pública y sobre todo de la política social en la condición de vida de las personas, se mantenía bastante estable. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que interesaba? Decir que la pobreza venía bajando y se utilizaba era ese método. El de ingreso. El de ingreso. ¿Ok? Efectivamente, Venezuela registró durante el boom petrolero, eso es correcto, un importantísimo descenso de la pobreza de ingreso. ¿Por qué? Bueno, porque eso para nosotros como país no es nada nuevo. Eso pasó, e incluso nosotros llegamos a tener registros de pobreza de ingreso mejores que los que se tuvo durante el boom petrolero entre el año 2004 y 2008 en los años 70.
¿ok? ¿Y qué pasó en los años 80? Todo ese descenso se revierte, en los 80 y en los 90, todo ese descenso se revierte porque no hemos generado las capacidades como país de hacer esos logros sostenibles, ¿ok? Y lo mismo está pasando ahorita, solo que la reversión en términos de pobreza de ingresos, al parecer, y por los datos que tenemos a partir de nuestras propias encuestas, porque los entes oficiales han dejado de emanar información que, por cierto, es información pública y es información a la que todos deberíamos tener derecho, ¿ok? Han dejado de emanar información. Por ejemplo, métanse, yo invito a cualquiera a que se meta en la página del INE y verá que los cálculos de pobreza están detenidos en el año 2013. Entonces, ¿cuán importante es conocer esas cifras específicamente para un país y que todas concuerden, que no haya tanta divergencia entre un estudio y otro, sino que quizás todos utilicen el mismo método? De eso vamos a conversar al regreso de esta pausa.